Bienvenidos a Iglesia en Casa. Aquí estamos, este gran estudio bíblico donde vamos a hablar de Jesús, donde vamos a hablar del Espíritu Santo, donde vamos a contar una gran historia. Coge tu Biblia y coge tu cuaderno y bienvenidos a este gran estudio bíblico en Iglesia en Casa. Pues ya estamos a jueves, así es, ya tenemos el estudio bíblico. Es probable que no lo estemos viendo en línea, aunque no lo estéis pudiendo ver en línea, normal, por las fechas que estamos, pero igual, Iglesia en Casa sigue. Dios no descansa, el enemigo tampoco. Así que el Señor hoy ha puesto palabra en mi vida en estos días, a la hora de prepararme. Yo pido de todo corazón que el Espíritu Santo descienda en este lugar, que descienda en tu hogar, y que descienda sobre todo en nuestro interior, que entendamos que la palabra no es para acumularla, sino la palabra es para transformar nuestro interior. Así que Espíritu Santo, desciende en este lugar, desciende en cada hogar, y que mis palabras no salgan de mi vida, que mis palabras no sean mis vivencias, que mis palabras no sean mi sabiduría, sino que mis palabras sean tu Espíritu Santo a través de mi boca, hablando, obrando y fluyendo. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a hacer un estudio bíblico de una historia que me ha parecido, aparte de conocida, súper interesante. Y vamos a hablar de la fe. Porque la fe, aparte de ser la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es algo esencial para tu vida y para la mía. Vamos a leer Mateo 15, del 21 al 28. Cojamos la Biblia y vamos a leer. Mateo 15, del 21 al 28. Y dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voce tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es la palabra que el Señor ha puesto para poder hablar hoy y vamos a desarrollarla. Podríamos decir que la fe, aparte de ser parte, sería un sexto sentido que nos permite entrar en la esfera sobrenatural y no en la natural. Por ejemplo, hay 5 sentidos que enfocan a la vida natural: oído, olfato, tacto, gusto y vista. Estos son los 5 que nos comunican con el mundo natural, que nos comunican con lo físico, con lo natural, con lo terrenal, ¿verdad? Y todos los seres humanos tenemos estos sentidos. Pero luego hay un sentido espiritual que es la fe. Y este sentido espiritual permite que nos transportemos, que seamos tocados, que seamos transformados en lo sobrenatural. Es decir, que podríamos decir que tenemos 5 sentidos naturales y un sentido espiritual. ¿Qué pasa cuando hay un ser humano que uno de estos 5 le falla? Sabemos que al que le falta el habla, desarrolla otro sentido que intente acoger el que le falta. Por ejemplo, el que no ve, desarrolla el olfato, desarrolla el oído, para intentar suplir lo que su ojo no ve. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? Si nos falla el único sentido que tenemos, nos quedamos sin sentido espiritual. Por eso creo que la palabra de hoy es súper importante
para nuestra vida, es súper importante para lo que nosotros vamos a hacer hoy. Por la fe, dice la Biblia, que entendemos, si leemos la Biblia, dice en uno de los versículos que por la fe nosotros llegamos a entender. También dice de la fe que todo lo que ha sido hecho, fue hecho primero por lo que no se veía. Entonces, no hay, a día de hoy, 24 de diciembre del 2020, no hay ni una sola cosa que tu familia necesite, que tú necesitas, que Dios no la pueda traer del mundo espiritual al mundo natural. No hay nada que Dios no pueda hacer. Pero para que eso suceda, hemos de creer que Dios sí que puede hacerlo, aunque no venga. Pero depende de creer que todo eso Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero hay un pequeño problema, bueno, no es pequeño, es el problema que tenemos con la fe, con aquellos que tenemos fe, y es que no sabemos que la fe tiene que crecer. Dirás, ¿cómo que la fe tiene que crecer? Sí, ese es nuestro problema, que no acabamos de entender que la fe tiene que aumentar. Y todo esto vamos a respaldarlo por la Biblia, y todo esto vamos a hablarlo a través del texto que hemos leído. La Biblia dice en otro versículo, se ha hecho de acuerdo a tu fe. Cuando Jesús sanaba, es lo que le decía, se ha hecho conforme a tu fe. Coge, vete y no peques más. Por tu fe te has salvado. Eso es lo que dice la palabra. Y lo que recibimos de Dios, o lo que recibiremos de Dios, está al nivel de nuestra fe. Si nuestra fe está aquí abajo, Dios nos dará aquí abajo. Si nuestra fe está aquí arriba, Dios nos dará aquí arriba. Si nuestra fe está aquí en medio, Dios nos dará aquí en medio. En lo económico, en lo emocional, en lo sentimental, en lo espiritual, en lo material. Todo lo que recibamos va a estar dado conforme a nuestra fe. No conforme vayan viniendo, no, conforme a tu fe y conforme a mi fe. Quiero leeros en Romanos 12, versículo 3. Mirad qué dice. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y mirad qué dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que Dios a cada uno de nosotros nos da una medida de fe. A Sonia le doy tanta fe. A Menganita le doy tanta fe. A aquel le doy tanta fe. Y a aquel otro le doy tanta fe. Es decir, que nos da una semilla, nos da una medida y nos lo da a todos, pero a cada uno una medida diferente. Pero que no importa si yo tengo menos que tú que tienes más, o no importa si yo tengo más que el otro que tiene menos. Dios sabe a cada uno qué medida de fe le ha dado. Y hasta los que no creen también han recibido fe. Por eso los que no creen en Dios solo creen en lo que ven. No creen en lo sobrenatural, ven lo que yo creo, mira lo que veo. Si ahora no está la situación como para yo encima creer que aquí hay un Dios que puede hacer de todo. Yo creo, mira, toco madera, toco aquí que mis manos toquen, y mientras está tocando firme, yo no me caigo. Y los que no creen hablan así, porque tienen esa fe limitada que Dios le dio y que no han hecho que creciera. Por ejemplo, aquellos que no creen, que dicen que no creen, sí
tienen fe. Y he puesto unos pequeños ejemplos para que entendamos que todos, hijos y no hijos, justos e injustos, tienen fe. Todos los que no creen en Dios salen de casa cada mañana, cada tarde, cada noche a trabajar y creen que luego van a volver a casa. Es decir, que ya están creyendo en que van a volver. Estos que no creen compran comida y no piensan que les van a envenenar. Creen que la comida es correcta, que la comida está buena y que no se van a morir. Los que no creen se montan en un ascensor y cree que ese ascensor no se va a caer, cree que va a llegar a la planta donde va a ir. O los que no creen, por ejemplo, se montan en un barco, se montan en un avión y se cree que no se va a morir en ese viaje. Confían en que van a llegar. ¿Confían en quién? Confían en un semáforo, confían en un conductor, confían en un mecánico, confían en un engranaje. ¿En qué confían? Pero tienen fe. En la medida que tienen, pero no han desarrollado, no han hecho que su fe crezca más. Esa, lo que estamos hablando, sería una fe natural. Es decir, que si hasta ahora creemos en esto, que si hasta ahora estamos bien, que si hasta ahora está todo estable, no es ningún mérito tuyo, no es ningún mérito mío, es mérito solo y exclusivamente de Dios, porque Él ha dado medida de fe como Él ha querido y ha repartido. Pero nosotros, yo, tú, los hijos de Dios, hemos de ir a más que una fe natural. Los hijos de Dios no podemos creer en Dios y ya hay que quedarnos en lo natural, no. Tenemos que pedir, ir a más. Vamos a leer la Biblia en Lucas. Estábamos en Mateo, ahora nos vamos a Lucas 17. Y mirad qué dice Lucas 17, aquí la tengo. 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Por qué tenían que aumentar la fe? Entendieron que la fe no es exclusiva en la medida que Dios nos las dio. La fe tiene que aumentar, la fe tiene que crecer. Si leemos el versículo 6, mirad qué dice. Entonces el Señor dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate, plántate en el mar, y el sicómoro os obedecería. Es decir, aquí está diciendo que le hablemos a la situación, que le hablemos en fe. Dile a este sicómoro que se mueva, que se arranque y que se plante en otro sitio. Es decir, cuando nosotros le hablamos a nuestro problema, a nuestro fracaso, a nuestra depresión, a nuestro cáncer, a nuestro divorcio, a nuestra ruina, a cualquiera que sea nuestra situación, la situación te obedece y se mueve. El problema te obedece y se va. Todo eso transforma por medio de nuestra fe. Seguimos leyendo el mismo versículo que estamos hablando todo el rato, que es Mateo 15. Pero quiero leeros el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Es decir, la fe de esta mujer creció hasta el punto de ser firme. Esperó a que Jesús saliera de donde estaba, llegara, y dice el 22, y aquí una mujer cananea que había salido de esa región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo gravemente atormentada. Dando voces. Salió de donde estaba dando voces. Es decir, que esa mujer tenía una fe tan clara, tan firme, y llegó hasta el extremo de que Jesús le dice en el versículo 28: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres.
No es lo normal en la palabra. Lo normal en la palabra es que Dios diga conforme a tu fe has sido sanada, conforme a tu fe has sido perdonada. Pero aquí es diferente. Aquí le dice, grande es tu fe, hágase como tú quieras. No conforme a tu fe, como tú quieres. Porque ya estás ya está esta mujer en el lado máximo de la fe. Ya no es la máxima fe. Y esto nos tiene que hablar a nosotros. Y Dios te dice hoy, y Dios me dice hoy, si dejamos que nuestra fe crezca, si actuamos, si aprendemos a que nuestra fe crezca, hágase como tú quieres, porque todo lo que tú quieres se va a hacer, todo lo que tú quieres lo consigues. Es voluntad de Dios, que Dios le dijera hágase como tú quieres y que Dios nos diga a nosotros hágase como queráis. Es voluntad de Él, pero aparte de ser su voluntad, así será, porque grande es tu fe. Eso es lo que dice la palabra. Con esto que estamos leyendo, con esta situación, Jesús le estaba diciendo a esta mujer, no hay situación, no hay problema, no hay gravedad, que no hay nada que con tu fe tú no puedas conseguir. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. La estructura, vamos a hacer que la fe tiene una estructura. La estructura de nuestra fe, de la fe en este caso de esta mujer, era tan fuerte, era tan firme, más que un muro de hormigón, era tan grande que cualquier cosa que ella tuviera, que se levantara contra ella, no iba a prosperar. Y eso Dios nos lo dice. No importa lo que venga en contra de ti, no importa lo que se levante en contra de ti. El enemigo no va a prosperar, cualquier arma forjada contra ti no prosperará. La palabra está llena de palabra, de versículos que levantan nuestra fe, que nos empujan a crecer, a que nuestra fe siga creciendo. Ya hemos hablado en sí de qué es la fe. Todos tenemos claro en la teoría y en la práctica qué es la fe, qué hemos de hacer en la fe, pero ¿qué es una fe grande? ¿Qué es tener una gran fe como esta mujer? Y yo he puesto 5 puntos, sabéis que me encanta estructurar las cosas en puntos, y una gran fe, el punto número 1, es una fe que resiste toda condenación. Vamos a ver qué es esto. Esta mujer que estamos leyendo era cananea, estaba llena de ídolos. Los cananeos no eran del pueblo de Dios, estaba llena de ídolos, de pecado y de idolatría, cometía errores constantemente. Era una mujer pagana, una mujer que no tenía nada que ver con Dios. Pero el versículo 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Los gentiles, ella era gentil, los gentiles eran llamados perros. ¿Por qué? Porque vivían, se comportaban como fueran animales. Por eso viene la palabra perro en este versículo. Y cuando Jesús ve a esa mujer, decide probar su fe y decide meter el dedito en la llaga a probar su fe. Hago un paréntesis. El único y exclusivo que puede probar nuestra fe no es ni tu mujer, ni tu hijo, ni tu marido, ni tu pastor, ni ningún ser humano. El único que tiene autoridad para juzgar y para probar es Dios. Cierro paréntesis. La condenación de los demás es un imán para sacarte los milagros, para sacarte la bendición, para alejarte del plan por medio de tu fe. Ejemplo, estás creyendo sea cual sea el milagro que tú estés esperando o que yo esté esperando. Y viene el enemigo y trae 600 pensamientos, 600 películas y nuestra mente con cosas erróneas
con yo no puedo, por en esta situación yo no puedo más, no puedo más, no puedo más. No me van a recibir, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué lo voy a intentar si me van a decir, venga, vete por donde has venido? O ¿qué pensarán de mí? Madre mía, si me han conocido como he sido, ¿quién va a escucharme? Y el enemigo empieza a traer esos pensamientos condenatorios a nuestra mente. Ese es nuestro peor enemigo. Cuando Satanás trae pensamientos sin necesidad de que otros nos lo digan. Ya llegaremos, pero en nuestra mente eso es lo peor que nos condena. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Cómo era la justicia de los fariseos en aquel entonces? Simplemente estaba basada en lo que ellos hacían y creían. Es decir, que lo que yo no haga, como tú lo hagas, está mal. No llegues a más de lo que yo llego porque si no es excesivo. Ese es el pensamiento, esa es la justicia de los fariseos. Y ahora Dios nos habla a nosotros en este tiempo y nos dice, si vuestra justicia, Sonia, si tu justicia, quien seas tú, no es mayor que la que tenía los fariseos, jamás heredaremos el reino de Dios. Claro que seremos salvos, pero no heredaremos las bendiciones y todo aquello que vamos a heredar del reino. La justicia de los hijos y de las hijas de Dios ha de estar basado en la fe. No en lo que yo veo de ti, sino en lo que yo sé que a través de la fe Dios puede hacer en ti. No recordándote tu pasado constantemente, sino viendo lo que Dios ha cambiado ya en ti. Creer de todo corazón que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Creer de todo corazón que eres una hija, un hijo de Dios. Creer de todo corazón que nada, ni situación, ni circunstancia, ni ninguna persona puede acusarte de nada. Porque si Dios no lo hace y te dice, te perdono, vete y no peques más. Y Él dice que coge tu pecado y lo echa al fondo del mar y se olvida. Creyendo que nadie puede acusarte de nada. Cuando vayamos a creer a Dios, no hay que hacerlo con la fe básica que Él nos dio, sino hay que hacerlo de corazón. Cuando nos movemos por acusación, no nos movemos en Dios. Repito, cuando nos movemos en acusación, no nos movemos en Dios. Y repito por tercera vez, cuando nos movemos en acusación, no nos movemos en Dios. Así que en el momento que te venga un pensamiento de acusar, en el momento que te venga una palabra de acusación, si dejamos cabida a eso, estamos dejando a un lado a Dios y estamos actuando en nuestra naturalidad, en nuestra naturaleza humana. El segundo punto de qué es una fe grande o qué es una gran fe sería que no se intimida por la magnitud del milagro. No se intimida por la magnitud del milagro. Es decir, es que Dios no solo tiene que hacerle crecer una pierna, por ejemplo. Es que Dios tiene que limpiar la sangre, restaurar ese órgano, quitar la medicación, hacer crecer un hueso. Y claro, todo eso lleva, y entonces como lo vemos tan complicado, como que nos desinflamos en la fe. No, el que tiene una gran fe no se intimida por la magnitud del milagro. Esta mujer le dice a Jesús, versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Mirad, estar poseído en aquella época, en aquel tiempo, era una sentencia de muerte.
Era como el estar poseído de aquel tiempo, era como que nosotros ahora vayamos al médico y te digan, es que tienes metástasis, es que estás lleno de cáncer y no hay nada que hacer, te quedan 2 meses de vida. Eso es una sentencia de muerte humana. Pues en aquel entonces una sentencia de muerte humana era estar poseído. Era una enfermedad mayor que una enfermedad crónica e incurable y que no se ha encontrado cura. En aquel entonces no se conocía a nadie que echara fuera demonios. No, Jesús vino a cambiar eso y a traer una nueva doctrina para aquellas personas, para los que vivían en aquella época. El pueblo de Dios había cambiado a tal extremo, el pueblo de Dios había cambiado, recordemos el Antiguo Testamento, había cambiado el arca de Jehová por una religión muerta. Si Dios va trayendo cosas a nuestra mente, porque palabra es palabra de Dios y es aplicable para nuestro tiempo. Es decir, que habían cambiado por una religión muerta. Había muchísimo fariseísmo, muchísimo saduceísmo, había muchísima ley, muchísima secta, muchísima teoría y se habían olvidado de la práctica. Es decir, no había poder de Dios porque la fe seguía siendo natural, porque no estaban confiando en Dios al 100%. El primer día que entra Jesús en la sinagoga, si leemos la palabra, si conocemos algo de historia, aquel primer día que Jesús entra en la sinagoga, de la presencia que Jesús tenía, porque Jesús seguía siendo humano, ¿de acuerdo? Tenía parte de humanidad, claro que era Dios, pero tenía parte humana, carne como tú y como yo. Los demonios gritaron, eso es lo que dice la palabra. Es decir, claro que habían sinagogas, claro que los hijos de Dios tenían conocimiento de la ley. ¿Qué es eso? De que nadie conocía la ley, de que eran incultos. Mentira. Vamos a empezar a leer la palabra. Vamos a investigar un poquito lo que hay en la palabra. Esta mujer se presenta ante Jesús con un problema súper mega gigante, creo que el peor que había entonces, y ella jamás se desanima y siguió creyendo. Versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, sí, lo sé, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No te preocupes, que con un poquito es suficiente. Nuestro Dios es más grande que una crisis económica. Nuestro Dios es más grande que una pandemia mundial. Nuestro Dios es más grande que una enfermedad incurable terminal y en las últimas. Nuestro Dios es más grande que cualquier situación fatal que venga, que vendrá y que ha venido. Nuestro Dios es más grande. Tu Dios es más grande. Mi Dios es más grande que el cáncer, que la pobreza, que la soledad, que el divorcio, que el suicidio, que la muerte. Es más grande que todo eso. Nuestra fe tiene que creer y hacerse muchísimo más grande que nuestro problema. Ese es nuestro trabajo. El tercer punto de qué es una gran fe, qué es una fe grande, es que no se desalienta por la actitud de los demás. Estoy súper motivado, creo, y viene uno y dice, estás loco, ¿qué dice? Y ya me desanimo. No, eso no es una gran fe, eso es una fe natural, una fe que nunca ha crecido. Versículo 23. Y Jesús no le respondió palabra. Eso es lo que dice la palabra. Versículo 23, Jesús pasa de ella. Pasa totalmente de ella. Cucurucho, que no te escucho. Pues lo mismo. ¿Qué dice? Sigue diciendo el 23. Entonces sus discípulos, los hermanos de la fe, dicen, despídela, que está dando voces detrás de nosotros, que está loca perdida. Sácala de aquí. Uf, qué vergüenza de mujer. Sácala, hombre. ¿No la ves? Mírala. Las pintas que tiene gritando aquí. Ay, por favor. Muchas veces los hermanos de la fe, muchas veces los que aparentan ser
tus amigos en la fe, tus hermanos de la fe, claro que son los que te levantan, son los que levantan tus brazos cuando tú no puedes más, levantan tus brazos cansados, ¿verdad?, como hicieron con Moisés, y te ayudan a que tu fe crezca. Y muchas veces son muletas y son más que un hermano en tiempo de angustia. Eso es lo que dice la palabra. Pero muchas otras veces esos mismos hermanos son lo peor de lo peor, son los peores. Ejemplo, ¿qué le pasó al ciego Bartimeo? Es un ejemplo claro de la palabra. No hablo de mí, hablo de la palabra. ¿Qué le pasó al ciego Bartimeo? Gritó desesperadamente. Y sus amigos creyentes, sus hermanos, se tiraron encima de él para que dejara de gritar, para callarle la boca, porque estaba dando tantas voces, ese hombre, para que Jesús lo sanara, al pobre ciego. Se tiraron encima para que se calle, no grites, no grites. Pero dice la palabra que contra más le intentaron callar, el ciego más gritaba, porque mayor era su fe que lo que las circunstancias y los demás le decían. Porque una gran fe nunca se desalienta por lo que dicen los demás. Y es jamás. Da igual si ese demás es tu marido, da igual si ese demás es tu pastor, da igual si ese demás sea Perico el de los palotes. Da igual. Que tu fe jamás disminuya, sea cual sea la posición de esa persona. Muchas veces la gente te va a aplaudir y te van a pasar la mano, te van a decir, adelante campeona, que tú puedes, estoy contigo, estoy orando. Y eso es bueno, porque eso es lo que Dios demanda de sus hijos, que estén en armonía, que estén juntos, en unión, en unidad. Todo esto lo sabemos, pero muchísimas veces la gente te va a escupir, te va a dar la espalda, te va a decir que ya no quiere tener tu amistad, pero tu fe tiene que seguir creciendo, pero tu fe tiene que seguir aumentando, y no nos importe lo que venga, jamás. Es un error tener un grave problema, tener una situación horrible como la de esta mujer, como la del ciego o como la de cualquier persona, y primero llamar a tu pastor o a tu pastora para decir, tengo un problema, ayúdame, ora por mí. Es un grave error. También es un grave error llamar a tu mejor amiga para desahogarte. Y por supuesto, también sería un grave error, pues mira, me voy a ir a tomar algo, me voy a ir de copas, me voy de fiesta esta noche para olvidar lo que me han hecho. Eso es un grave error. ¿Es que está mal llamar a tus pastores? ¿Es que está mal llamar a tu amiga, a tus hermanos? No, no está mal. Pero lo que sí que está mal es hacerlo antes de creer, confiar e ir a la presencia de Dios. Eso es lo que está mal. Porque nuestra fe no depende de un consejo, nuestra fe no depende de una oración, nuestra fe no depende de nada de todo eso. Nuestra fe depende de ir a la presencia de Dios, clamar a Dios, porque lo primero siempre, 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 siempre ha de ser depender de Dios. Eso es lo que dice la palabra. El punto número 4 de qué es la gran fe o qué es tener una fe grande sería que no se debilita con el tiempo. La fe no se debilita con el tiempo. La mujer no acababa de llegar, no acababa de salir de su casa, a ver si me encuentro, mira qué casualidad, mira, he salido de casa y ahí viene. No, esa mujer llevaba horas gritando, ¡Jesús! ¡Ten misericordia de mí! Y no os creáis que Jesús iba solo por la vida. Le seguían y le seguían y le seguían. Y conforme Jesús hace milagros, la gente se emociona. La gente le viene la espuma para arriba, le empieza, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Esa mujer tendría que gritar hasta quedarse sin voz. Esa mujer estaba horas gritando y esperando. Y hoy Dios nos dice que vamos a tener que esperar, que vamos a tener que aprender a esperar hasta que el milagro venga. Vamos a aprender a ser pacientes sin perder la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que el milagro venga. Esperar en Dios. Vamos a leer Romanos 4,
el 18 y el 19, mirar qué dice. Él creyó, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. 19, y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. No le importó esperar a Abraham. Esperar en Dios hace que nuestras fuerzas se renueven. Contra más esperes, contra más yo espere, más crece tu fe, más maduras en Dios y más aprendes a valorar lo que tenemos. El quinto y último punto, ¿qué es la gran fe o qué es tener una fe grande? Sería, este es mi punto favorito, no, jamás, nunca, en absoluto, acepta un no por respuesta. Versículo 24. Él respondiendo dijo, no. Jesús le dice, no. Versículo 26. Respondiendo él dijo, no. Jesús le dice, no. Versículo 27. Y ella dijo, sí. Ella le daba igual. Ella decía sí y ahí no la sacaba nadie. Hemos de aprender a cambiar los nos en sí. Hemos de aprender a cambiar los diagnósticos horribles en positivos. Hemos de aprender a cambiar las situaciones malas por lo poquito bueno que encontremos. Hemos de aprender a que nuestra actitud diga sí, aunque la circunstancia diga no. La fe, dice la palabra, que viene por el oír, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero este mundo, hoy en día la sociedad, nos llena de otras voces. Ya dice que si la fe es por el oír la palabra de Dios, esta sociedad nos deja oír otras cosas que no es palabra de Dios. Nos hace oír preceptos que entran en nuestros oídos, que se arraigan en nuestra mente y que invalidan las creencias nuestras. Vemos tanta política al final del día que está invalidando nuestras creencias. Vemos tanta moralidad y tanta ética cultural, social, que nos estamos olvidando de nuestras creencias. Perdona, el aborto es un asesinato. Estás asesinando una vida que nunca te pidió venir a traerla. ¿Y la sociedad dice que es correcto? Pues que la sociedad diga lo que quiera. Hay otros tipos de pecados. ¿Nosotros somos quien para juzgarlo? No. Nosotros estamos aquí para orar y que cada uno bien haga lo que quiera, lo que pueda y lo que sepa. Y para hablar la palabra de Dios y para que otros entiendan y para ser la voz en el desierto. La sociedad nos llena de ruidos y a veces hace que invaliden nuestras creencias. Y también, otro de los ruidos que escuchamos de esta sociedad son los consejos de amigos que nos llevan a actuar de forma no moral. Sé que tienes problemas, sé que eres cristiano, o cristiana, pero mira, vámonos a tomar algo. Mira, si bebes un poquito, pues ¿cuánto hace que no te has emborrachado? Emborrachar, que tampoco pasa nada. Si Dios total luego te perdona, ¿verdad? Y dejamos la moral cristiana, la ética cristiana y espiritual, ya no cristiana, espiritual, lo que Dios demanda de mí y de ti, y dejamos la ética y dejamos de ser creyentes. ¿Qué está pasando? O llega ahora la Navidad y nos ponemos finos. ¿Vamos a manchar nuestro testimonio por 5 minutos? ¿Te ha dejado tu marido, eres creyente, y vas a dejar tu ética por acostarte con un hombre para que te quite las penas y un clavo quita otro clavo? No, no. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no encontramos todo eso. Esa mujer
empezó a sustituir las voces de Jesús que decían no, las voces de los discípulos que decían tira esta loca de aquí, sácala, los comentarios, los diagnósticos y todas esas cosas negativas, las cambió por fe, las cambió por creer, las cambió por la espera, las cambió por la insistencia, las cambió por el confesar todo lo que la sociedad no decía. ¿Qué vamos a hacer hoy? Una gran fe. Tu fe, si tienes una gran fe, demanda una gran consagración. ¿Qué pasa si hoy dices, yo no quiero tener una gran fe? A mí ya me sirve la fe que tengo. Si tú quieres vivir en una fe natural, puedes vivirla. Dios no te va a obligar a que tu fe crezca. Pero luego cuando pidamos a Dios, pero luego cuando queramos cosas, no nos apartemos de Él y digamos, es que Dios jamás me ha oído. Como me han dicho muchas veces, yo no quiero saber nada de Dios, porque cuando más lo necesité, Dios no me contestó. Cuando más lo necesité y le pedí que cambiara esa situación, no lo hizo. Ahora, si Él no hizo nada por mí, ¿por qué tengo que hacer? ¿O por qué tengo que decir? ¿O por qué tengo que seguirle o que creer en Él? Una gran fe va a demandar una gran consagración. Si no quieres esa consagración, Dios no te obliga a tenerla. Pero tampoco te va a dar esas grandes bendiciones que solo se consigue con grande fe. Dios está esperando a su pueblo a que se levante con gran fe. Dios ya tiene esta sociedad que sigue creyendo en este poquito. Dios no necesita a creyentes, a hijos de Dios, que sean como el mundo. Ya lo tiene. Si Dios hiciera así hoy, se acaba la pandemia, pero es que se acaba nuestra vida. Él dice que nos está guardando bajo la mano, bajo la palma, y estamos bajo la cobertura de sus alas. ¿Y cuando se acabe la cobertura? ¿Estamos dispuestos a que nuestra fe crezca? Esta es la pregunta con la que acabo el estudio bíblico. Es un estudio bíblico que, como todos, habla de parte de mí, de parte de mi vida, de cosas que yo me enfrento todos los días, y espero y deseo de todo corazón que lo hayáis podido entender y que Dios os dé aquello, os hable en aquello y os muestre aquello que tenéis que cambiar, que tenéis que seguir así o que tenemos que tomar decisiones. Así que Espíritu Santo, ahora te pedimos que ahora hables a nuestro interior, que esta noche, Señor, cuando termine esta reunión, podamos ir ante tu presencia, sin importar dónde estemos, y entregarte aquello que hasta hoy no hemos hecho, y pedirte perdón por aquello que todavía no hemos hecho, o incluso simplemente estar en tu presencia, adorándote como hoy antes no lo habíamos hecho. Señor, bendice a mis hermanos, Padre, a cada persona que escucha este vídeo, a cada persona que considera que soy su hermana, Señor, y a los que no, también bendice y guárdalos, Espíritu Santo. Que podamos irnos a la cama, que podamos disfrutar de la vida por las cosas que tú nos das y por las que no nos das y por las que quitas por nuestro bien también. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hasta aquí el estudio bíblico de hoy. Nos vemos el domingo, en la reunión del domingo, con una palabra que el Señor nos va a dar, nos va a regalar y como siempre vamos a poder levantar y exaltar su nombre. Así que decirnos vuestras peticiones de oración, que esta semana tendremos un día de oración. Y nada, ya hemos recibido alguna petición, esperamos más y seguir orando, porque pronto, muy pronto, tendremos nuestro local y nuestros permisos de iglesia. Así que en el nombre de Jesús lo creemos y lo confesamos.